Hola, seguimos en la continuidad de Conclusión TV, estamos entrevistando a los distintos candidatos por las distintas categorías que se van a definir este año en las elecciones primarias y abiertas del próximo 28 de abril. Hoy estamos con la candidata a diputada provincial Alejandra Bey, que es actualmente concejala por la ciudad de Santa Fe. Bien digo. Así es, así es. Alejandra, gracias por venir. Bien, gracias a ustedes por este espacio. Bueno, a ver, ¿cómo ve o cómo está viviendo, cómo se está viviendo esta campaña? Por ahí se siente mucho el impacto de la crisis. Entiendo que debe ser complicado por ahí hacer campaña, llegar a un lugar y hablar de votos o de lo que implica una campaña en un momento por ahí difícil económico, muy difícil. Sí, la verdad que sí, que por allí lo que cuesta es un poco más entrarle al vecino, a la vecina, al santafesino, entrarle en el momento de empezar una charla. Pero lo que sí hay es una distinción muy grande entre las propuestas que cada uno lleva. Entonces yo por lo menos tengo la ventaja, entre comillas, si se quiere, de que mi propuesta, digamos, va muy lejana a lo que es la realidad de hoy y a los que son los signos políticos que hoy gobiernan, tanto la nación como la provincia, como mi propia ciudad de Santa Fe. Y además no solamente en lo discursivo, sino también en lo que uno tiene para mostrar del camino que ya ha recorrido y de las actividades que ha hecho. Entonces no es solamente una cuestión de discurso y de propuestas, sino que también está la muestra de mandatos como legislador en mi ciudad de Santa Fe y además de dos gobiernos provinciales que, si bien no fueron míos en carne propia, digo, pero fueron de mi partido político. Entonces por allí es la diferencia y la ventaja más grande también, si se quiere. Usted recién mencionaba lo de su partido. ¿Cree que es por ahí un momento en el que por ahí el justicialismo puede volver a tener un protagonismo central en lo que es la provincia de Santa Fe, más allá de las diferentes listas, por ahí digo también para pelear la gobernación? ¿Cómo ve el partido por ahí puntualmente ahora? Yo creo que sí, que el partido justicialista está en un momento histórico, en el sentido de que va a volver a gobernar la provincia. Yo estoy convencida que después del 10 de diciembre el Partido Justicialista va a volver a gobernar la provincia, no solamente por las propuestas que hoy llevamos quienes somos candidatos dentro del partido, sino también por la antítesis que refleja lo que son los gobiernos actuales con la propuesta del peronismo. Ustedes fíjense que hoy en día los problemas más grandes que tiene nuestra provincia tienen que ver con las malas administraciones que se han dado sucesivamente en los tres gobiernos del socialismo. Mala administración en el sentido de la distribución de los recursos en cuestiones que quizás son efímeras, que no tienen nada que ver con la austeridad que hay que tener, sobre todo en momentos de crisis, que tienen que ver con, al momento de faltar recursos, sacar del lugar de donde es más fácil sacar, que es del bolsillo del santafesino, que es de su bolsillo, del mío, de los maestros, de la policía, aumentando impuestos, aumentando tarifas, y a eso sumarle la falta de obra pública que hay en nuestra provincia. Los dineros se gastan en planta de empleados, en el sentido de crear plantas paralelas, se gastan en gente que se llena a través de los nodos de estos inventos, quiero decir. No se ven reflejados en obra pública o en servicios que mejoren la calidad de vida de la gente. Entonces, en ese sentido es que el peronismo lo que tiene para mostrar son años de gobierno en los que se hizo obra pública, en los que se le aumentó el sueldo al maestro, al docente, al jubilado, en el que se hizo hospitales, en el que se hicieron rutas, en donde se distribuyeron mejores los dineros sin necesidad de aumentar ningún impuesto. Y después cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, por ejemplo, que es la que tanto la que tanta demanda hay, ¿no? Claro, la gran preocupación que hay, y específicamente para el comerciante y para la pyme el momento de apriete que hay en el sentido de impuestos, en el sentido de las decisiones dramáticas que hay que tomar de despedir empleados o de cerrar algún comercio. La propuesta del Partido Justicialista quizás va allí por ese lado, y por eso estoy convencida de que
de que tanto los hombres como mujeres del peronismo tenemos propuestas para trabajar sobre esas cuestiones, y por eso digo que el peronismo va a volver a gobernar en la provincia de Santa Fe. ¿Y cómo ve por ahí lo que es la interna del partido? Digamos, se viene dando un proceso que hace uno pensar que por ahí, más allá del resultado, después se va a poder congeniar o buscar un proyecto más general, y por ahí qué diferencia la lista que usted encabeza del resto, porque hay varias, o digamos, en qué se diferencia o dónde hace hincapié por ahí desde su propuesta. Yo la propuesta que tengo en realidad tiene que ver con la experiencia en los lugares en donde he estado, y la propuesta es la base de trabajo que tengo. Yo fui legisladora provincial y fui 2 veces concejal de la ciudad de Santa Fe, y está a la vista el trabajo que he hecho, no solamente como legisladora, sino también como mujer de la política y como mujer militante, con las instituciones intermedias, con los clubes barriales, con las vecinales, en los barrios, con grupos de vecinos. Digo, hay una plataforma que es no solamente la de la propuesta, sino también de la cosa hecha. Por eso, cuando hablamos de tener que pedirle algo al santafesino al momento de ir a votar, yo decía en otro lugar, pedir el compromiso de informarse, porque somos muchos los candidatos, pero yo le aseguro que todos tenemos alguna diferencia. Las pasos por ahí invitan un poco a esa investigación, o requieren, porque hay muchos candidatos también haciendo algo engorroso. Exacto. También invita a la pelea, y también invita a hablar mal del otro candidato para yo poder distinguirme. La verdad es que no es mi estilo, más allá de que de poder hacerlo no es mi estilo confrontar con quien tengo al lado, y más si es una persona de mi propio partido. Pero a lo que sí invita es a indagar sobre ese candidato. Hoy en día las redes sociales, los programas de televisión, los medios de comunicación en general nos muestran de una forma y nos exponen de una forma muy grande. Entonces, en ese sentido se puede saber bien cuál es la diferencia entre cada uno. Yo lo que puedo decir es el trabajo que vengo haciendo, el que tengo hecho, las propuestas, y además creo la coherencia también, la coherencia en estar en un sector, no solamente en un partido, sino en un sector político en el que no ando saltando de un lado para el otro, que esas son cosas que no las tengo que decir yo, sino que cada uno después las puede buscar, pero creo que esa cuestión de lealtad y de coherencia hacia ciertos proyectos políticos hablan de que una no se mueve de acuerdo a las conveniencias del momento, sino a la creencia y a la convicción de que ese proyecto político es el que puede solucionarle hoy en día los problemas a los santafesinos. Así que por eso, en ese sentido, yo lo que invito es a que nos comparen y que indaguen un poquito al momento de votar, y eso es lo que yo tengo, por supuesto, para ofrecer, y el compromiso con el que siempre trabajo. Nuestra lista se llama Honestidad y Compromiso. Honestidad, digo, no solamente en la forma de manejar los recursos, el día que nos toque manejar recursos que, quiero decir, son dineros ajenos, no son dineros nuestros, sino también al momento de comprometerse con las cosas que se pueden o no se pueden hacer. Yo puedo venir y sentarme acá y decirle voy a solucionar el problema de inseguridad en la provincia de Santa Fe, y seguramente no va a ser una cosa con la que pueda comprometerme al 100%, porque en materia de seguridad se sabe que es una tarea que hay que hacer entre los tres poderes, el judicial, el legislativo, el ejecutivo, y hoy no me estoy postulando para gobernadora de la provincia, sino para ser legisladora. Entonces digo, con ese mismo en ese mismo sentido, poder hablarle a la gente y no ir con promesas que no se puedan cumplir. Entonces esa forma de hacer política con honestidad y con compromiso es la forma que yo llevo también a mi trabajo de todos los días, y hasta ahora vengo teniendo siempre, para los cargos a los que me he postulado, siempre he tenido el acompañamiento de la gente, así que por allí eso puede llegar a hablar de que estamos haciendo las cosas bien. Entiendo, bien, y le aprovecho que usted es ahora actualmente concejala por la ciudad de Santa Fe, que por ahí los rosarinos no suelen mirar mucho a la capital provincial, o es algo que se le escapa. ¿Cómo está la capital ahora? Sobre todo también teniendo en cuenta que es gobernada por alguien que se postula para candidato a gobernador, entonces como para trazar un poco esto de ver las trayectorias que usted menciona, ¿cómo está la ciudad de Santa Fe hoy, o qué repercute allí?
Y la verdad es que a mí me da un poco de pena decirlo, pero la ciudad de Santa Fe está muy mal. Está mal en el sentido de, a ver, si usted entra por la ruta número 168 viniendo desde la ciudad de Paraná, entra por la ruta 168 y lo primero que ve es la laguna, el puente colgante iluminado con luces LED de colores, el boulevard, la estación Belgrano, ve una postal que es magnífica, hermosa, pero ese bulevar tiene 10 cuadras y claro, después de esas 10 cuadras empieza una realidad que no es muy linda, porque la ciudad de Santa Fe es una ciudad que se volvió muy pobre, porque justamente lo que se hizo fue esto de administrar mal los recursos de la ciudad, administrarlos mal desde mi punto de vista, que yo prefiero que al momento de invertir los dineros públicos se inviertan con cierto equilibrio y no todos en un solo lugar, y que los otros lugares queden desprotegidos. Si uno lo traslada a la provincia es exactamente lo mismo, es decir, no solamente para las grandes ciudades, sino que las inversiones lleguen al departamento Vera, que lleguen al departamento General Obligado, que lleguen a Las Toscas, hasta el último lugar chiquito. La ciudad de Santa Fe lo que pasa es eso, entonces se invirtió cada vez más en una zona muy concentrada, muy chiquita, en donde se arreglaron plazas, donde se hicieron inversiones en arreglar edificios emblemáticos de la ciudad, pero más allá de esas 10 cuadras hay una situación que implica que haya calles de la ciudad de Santa Fe que son de tierra, que no tengan cordón cuneta, que en ese cordón cuneta, en esa faltante de cordón cuneta haya un desagüe a cielo abierto que acumula agua, que el agua se pudre, que cuando se pudre genera condiciones para que haya más enfermedades donde juegan los chicos, que haya 88 casos de dengue hoy en la ciudad de Santa Fe porque no hay desmalezamiento, porque no hay prevención. Eso hace también que la ciudad se vuelva más insegura, porque al momento de entrar en algún barrio en donde no hay paradas de colectivo que estén iluminadas y donde hay una frecuencia del transporte público que no se cumple, la mamá que va con los chicos a la escuela, la señora que se levanta para ir a trabajar, está expuesta a que el colectivo demore 20 minutos en pasar en un lugar donde no tiene luz y donde no está desmalezado, y allí está expuesta justamente a la inseguridad, al delincuente, a que le roben la mochila, que le roben la cartera, y en los peores casos hasta que terminen con su vida. Entonces digo, la ciudad de Santa Fe está pasando por un momento, la verdad es que yo creo de mucho abandono en muchos sectores de la ciudad, de mucho abandono, y fíjese que tienen que ver desde la obra pública hasta el acceso a la salud, hasta el acceso a la educación, porque hoy en día cuando llueve, y no cuando hay de estas tormentas que está viendo ahora que son inusuales, sino cuando llueve, hace que poco se forma un poco de barro. Trascendieron mucho unas imágenes en una también, fiesta. Y todavía hay aunque usted no lo crea, todavía hay ramas y hay destrozos dando vueltas en la ciudad. No en el bulevar que yo recién le mencionaba, sino en esa ciudad que está más afuera, quiero decir. Pero los chicos no pueden ir a la escuela, ¿por qué? Porque las calles son de tierra y no pueden hacer el camino que tienen que hacer para llegar a la escuela. Es falta de acceso a la salud, es falta de acceso a la educación. Las instituciones intermedias están siendo muy castigadas porque el club de barrio, la vecinal, que son quienes por allí cumplen con alguna función de contención social, son las que tienen que pagar la luz, que tienen que pagar el agua, que tienen que pagar, cubrir costos fijos para poder seguir haciendo las actividades, y que cada vez se les hace más difícil. Es la misma situación que hablábamos al principio del comercio, el comercio que está asfixiado por estas cuestiones y que no puede, tiene que tomar medidas drásticas como despedir a algún personal o hasta en muchos casos, como también se ve en la ciudad, de cerrar los comercios. Esto de ir por una avenida, por una peatonal que tenía un montón de negocios, un montón de comercios que lamentablemente hoy tienen las persianas bajas y que han cerrado. Hay negocios de la ciudad de Santa Fe de hace años que hoy cerraron, y la verdad es que es una situación muy triste. Por eso nuestra propuesta también pasa por allí, pasa por atender a esos sectores que hoy están siendo castigados y que necesitan de la modificación de muchas leyes y de nuevas leyes también, para poder no solamente pasar esta época de apriete, de ajuste económico, sino para después también poder seguir desarrollándose de una manera más
más cómoda, si se quiere. Es decir, que la gestión de José Corral al frente de Santa Fe sería un desaprobado en su definitivamente, visión, que es el que va como candidato a gobernador. Definitivamente, pero además Corral lo que ha tenido es mucha falta de respeto hacia las instituciones en la ciudad de Santa Fe. El intendente Corral hoy en día decide el precio del boleto del colectivo, por ejemplo. Cosa de que yo sé que acá en Rosario no pasa. Acá en Rosario el precio del boleto se discute en el recinto del Consejo Ahora Municipal. le dieron una autorización especial. Exactamente. Pero en Santa Fe no es una autorización especial, sino que es así desde hace años. Cuando tiene que aumentar el boleto, el empresario dice cuál es el precio que más o menos tiene que tener. El intendente lo evalúa y dice sí o no y dice cuánto cuesta. No solamente el precio del boleto, los recorridos, la frecuencia, absolutamente todo lo decide el intendente. Lo mismo pasa con la tasa, lo mismo pasa con los órganos de control, que están conformados obviamente de una manera en que no parecen órganos de control, sino que parecen órganos como de escribanía, de decirle sí a las decisiones que el intendente toma. Entonces, hasta institucionalmente está mal la ciudad de Santa Fe en ese sentido. Y ojo que yo esto lo digo con como lo dije al principio, lo digo con pena, porque es mi ciudad, es la ciudad que yo quiero, es la ciudad para la que trabajo todos los días, pero también lo he dicho en algunas palabras que he tenido en el recinto, que digo, yo la verdad es que festejo que termine no solamente la gestión de José Corral, sino también la gestión de Cambiemos en la ciudad de Santa Fe. Porque ya demostraron en 3 gestiones el daño que le han hecho y no quiero que se lo sigan haciendo, por supuesto. Bien, lo último cortito, ¿qué le significa a usted llevar el apellido que lleva para la política santafesina y también para el Partido Socialista? ¿Es un peso, aunque yo intuyo lo que me va a responder, o lo lleva con orgullo y es algo que la invita también a desafiarse y a seguir? Para mí es un orgullo enorme llevar el apellido que llevo, no solamente un orgullo, sino también una responsabilidad muy grande. Jorge Obeid, yo creo que fue, y no dicho por mí, sino dicho por muchísima gente, el mejor gobernador que tuvo la provincia de Santa Fe desde la vuelta de la democracia, al punto de compararlo con la gestión de Silvestre Beignis. Entonces digo, para mí es un orgullo grandísimo, no hablando como padre, sino como dirigente político y como lo que fue como gobernador de la provincia de Santa Fe. Y lo que digo también es que me genera una responsabilidad muchísimo más grande, porque dejó la vara muy arriba, porque la tarea que hizo y las gestiones que hizo fueron de un esfuerzo y de resultados también, si se quiere, que lo que hacen es que quien quiera transitar ese camino tenga que esforzarse mucho. Y yo por eso digo, no soy candidata a gobernadora, soy candidata a diputada provincial, pero la forma de hacer política tiene que ser la misma, y en ese sentido me implica esa responsabilidad, la forma de hacerla con honestidad, de hacerla con compromiso, de dedicarle muchísimo tiempo, de estar cerca de la gente, porque esa es la única forma también que tenemos nosotros de no convertirnos en dirigentes que no tengamos idea de la vida y la realidad que se vive afuera, estar en contacto todo el tiempo, en una estación de servicio, en una verdulería, en un comercio, en la calle, el palpar todo el tiempo la realidad y que nadie te la esté contando. Y bueno, yo creo que Jorge Obeid, en realidad, la cantidad de obras que hizo en esta provincia, yo a cada lugar a donde voy, no hay un lugar en donde no me saquen una foto y me digan, mirá, esta la saqué con tu papá cuando me entregó la vivienda, esta fue cuando inauguró tal ruta, esta cuando inauguró tal hospital. Yo creo que dejó marcada una presencia muy fuerte en todos los santafesinos, y bueno, y por eso hablo, digo, de la vara alta y del esfuerzo que hay que hacer para poder no llegar a los resultados que llegó él, pero sí para poder hacer política de esa forma, y para que ojalá se me respete como se lo respeta a él en esta provincia, de esa forma. Bien, bueno, muchas gracias, Alejandra, y mucha suerte en la campaña. Bueno, muchas gracias igualmente para ustedes. Bueno, nos encontramos la próxima entonces en Conclusión TV.